Segunda de Corintios 5:17. Sí, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17. 6. Como un antecedente. Otra vez que, perdón. Segunda de Corintios, no. Sí. Segunda de Corintios, Sí. capítulo 5, verso 17. 5:17. La otra expresión está en Deuteronomio, al principio de la Biblia. El quinto de los libros de la Biblia, Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Es ubicarnos en el contexto. Y Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Y ya el punto al que quiero llegar, pero insisto, tengo que llegar con contexto, porque de otra manera lo pueden utilizar, o sea, se puede malinterpretar. Mateo 19, en los evangelios, San Mateo capítulo 19 y Hebreos 3:7. ¿Sí? Sí quiero tener mucho contexto de esto. Mateo 19:1 y Hebreos 3:7. ¿De acuerdo? ¿Quieren buscarlo? Como quieres lo era... Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5:17, Deuteronomio 24:1, Mateo 19:1 y Hebreos 3:7. ¿Sí? Algo que se dio y que fue muy sutil y que tiene un efecto importante, ¿de acuerdo? Entonces, Segunda de Corintios 5:17, Deuteronomio 24:1, Mateo 19:1 y Hebreos 3:7, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Primer antecedente, esto es un antecedente. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así como en la historia se escribe un ADC y un DDC antes de Cristo y después de Cristo, es una forma de referirnos. Hay un antes y después en la historia de la humanidad, que últimamente me lo cambian o no lo cambian por antes de nuestra era y después de nuestra era, porque ya es mal visto utilizar la palabra Cristo. Como en Navidad ahora decimos fiestas. Bueno, pero hay un punto de referencia, hay un antes y un después. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, enseña el apóstol Pablo. Sí, ahora, es que yo antes, es que yo pensaba, es que yo decía, perfecto, o sea, es parte de lo que fuiste, es parte. Si no está de alguna forma nuestro Dios a través del Espíritu Santo inspirándonos y determinando, pues las decisiones que tomamos pueden ser cuestionables o las decisiones que tomamos nos llevan a caminos equivocados. Algunas personas pudiéramos sentirnos mal, no sé, cuando hablamos de deudas o cuando hablamos de créditos o cuando hablamos de divorcio, cuando hablamos de no sé, de cualquier situación. Espérame, ¿esto fue antes de Cristo? Y ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por su error. Eso sucede ya en la ley, ¿por qué no debería suceder en nosotros? Ninguna persona puede, esto es caso juzgado. Yo ya me puse a cuentas con mi Creador, ya me puse a cuentas con Dios, Él ya me perdonó, ya pasó por alto, muy bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A veces nuestro pensamiento nos juega chueco, a veces nuestra mente nos juega chueco, y a veces nosotros recordamos el pasado y vamos hacia el pasado y nos sentimos mal por el pasado, y no es correcto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De acuerdo? Las cosas viejas pasaron. ¿Sabes qué? Yo antes de tener un encuentro con mi Dios, antes de ponerme a cuentas con Dios, antes de que Él determinara mi forma de pensar, antes de que me inspirara a través de su espíritu, a través de la sabiduría, discernimiento, yo qué sé, antes de que me inspirara, pues por supuesto que cometí errores, pero ya no más. ¿Sí? No reincidí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De acuerdo? Eso es un antecedente. Entonces, lo que yo pueda mencionar tiene que ver, pues sí, referencia antes, pero no estamos ahí. Quiero pensar que no estamos ahí. ¿De acuerdo? Un antecedente. Muy bien. Hay cosas, y esto es con mucho cuidado, pero hay líneas en la Biblia que no debieran estar ahí. Y lo digo con cuidado, no es para pelear a nadie. Denme tantita chance. ¿Sí? Ocupamos ponerlo muy en el contexto. Hay algunas líneas que llegaron ahí y que no necesariamente o lamentablemente no fueron inspiradas por Dios y que determinan el actuar de algunas personas. Y esto es serio. Ahí están. Y lastiman y hacen daño. Una de esas expresiones que no tiene sentido está en Deuteronomio capítulo 24, verso 1. ¿Sí? Cuando nos referimos al libro de la ley o la enseñanza o la instrucción, las normas o los fundamentos que Dios le inspiró a Moisés, no robar, no cometer adulterio, honrar a los padres, son expresiones que están ahí en Éxodo. Y luego se repiten en Deuteronomio. ¿Sí?
Deuteronomio capítulo 24 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salirá de su casa, podrá casarse con otro hombre. Pero esa expresión no está en Éxodo. Cuando tú te vas a Éxodo, dice que Dios le habló a Moisés y que le dijo: sube al monte, a la montaña, y tuvieron una conversación, y desciende Moisés con las tablas de la ley. Hay figuras, cuadros en relación con eso. No robes, honra a tu padre y a tu madre, celebra las fiestas, no levantes falso testimonio, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Ahí está. Si ves a tu hermano padecer necesidad, no le negarás tu ayuda. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. No aborrezcas a nadie. Ama a tu prójimo. Son expresiones que ahí están. Pero en el libro de Éxodo no aparece esa expresión. No hay un registro, y lo digo con cuidado, pero no hay un registro de que Dios haya inspirado a Moisés y le haya dicho: a ver, Moisés, vente para acá, te voy a dictar la ley, te voy a dictar la norma, te voy a dar una instrucción. Cuando alguno tome mujer y se case con ella, si no le agrada, y aparte aquí dice, si no le agrada por algo indecente, le escribirá carta de divorcio. Es muy curioso y es muy desventajoso, porque la mujer no podía dar eso, solamente el varón. Ahí está. Ahora, quiero aclarar que no voy a hablar del divorcio, eso no es un tema para tratar el día de hoy. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿de acuerdo? Vamos a dejar eso de lado, no es el punto. Esto, repito, se dijo en Deuteronomio, esto es en la repetición de la ley. De hecho, el significado de Deuteronomio es repetición, o la segunda vez que se dice. ¿Sí? Se dijo en Éxodo y luego se repite, pero esto no se puede repetir porque no hay una primera referencia. Si tú te vas a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, no vas a ver algo que hable de eso. No existe, no está allí. Y Deuteronomio se escribe 40 años después. ¿Qué ocurrió en el Inter? Ahorita se los menciono. Porque no hay un registro de que nuestro Padre, que nuestro Dios le dictara esto a Moisés. ¿Sí? Y lo digo con cuidado, no estoy hablando de no atender o de descalificar la palabra de Dios, pero sí es importante que tengamos cuidado. ¿Por qué está escrito? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué eso llegó ahí? ¿Cómo es? ¿En qué sucedió entre Génesis y Deuteronomio? Que son siglos. O al menos entre Éxodo y Deuteronomio, que son 40 años. ¿Qué ocurrió? Bueno, Mateo capítulo 19, verso 1, arroja una explicación. Y es donde finalmente quiero llegar, ya con ese antecedente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Y bueno, la permisividad o la práctica de la carta del repudio. ¿Sí? Mateo 19, 1 dice una historia. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito o es legal al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? A ver. ¿Cómo cualquier causa? La entrada no está en Éxodo. Y lo que está en Deuteronomio dice: si encuentra algo indecente. ¿Qué ocurrió? Ese efecto del teléfono descompuesto. No sé si alguna vez de niños... Oye, espérame, ¿cómo es posible que me conviertas algo indecente? Primero algo que no existe. Y luego después, ok, la indecencia. Y luego después, por cualquier causa. Como que lo fuiste facilitando. Entonces, si alguno está en Cristo, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Una vez vi una obra de teatro de alguien que tomaba la cruz, empezaba a caminar, le pesaba la cruz y se encontró un serrucho. Pues rájale un pedazo de cruz y córtale otro pedazo de cruz. Y para cuando acuerda el término de la obra, tenía una cruz de llavero. Y pues aquí traigo mi cruz, y la guardaba y la... ¿En qué momento pasamos de, ok, la permisividad de algo indecente? Si alguno encuentra, dice la expresión, es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Verso 4, él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, Génesis, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés, una vez más, dar carta de divorcio y repudiarla? Ya lo convirtieron en mandamiento.
Pasamos de algo que se permite porque lamentablemente en ocasiones las cosas suceden y porque hay situaciones que nos obligan y nos orillan. Primero no existe. Te repito, Génesis no existe, Éxodo no existe. Y luego de pronto ya existe, ya es en Deuteronomio. Pero en Deuteronomio es si hay una situación indecente, si hay algo que lastima, si hay algo que hace daño, y ya lo convertiste en cualquier causa. ¿Qué sucedió? Y luego además ya lo convertiste en mandamiento. No, yo estoy haciendo lo que Moisés mandó. Y lo que Moisés mandó se lo dijo Dios. No. ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, y aquí quería llegar, por la dureza de vuestros corazones Moisés permitió. Mas al principio no fue así. Y repito, no quiero hablar del divorcio, no es el tema, no quiero que nos perdamos ahí, porque creo que en ocasiones nos perdemos en eso. Y no es el punto es la dureza de los corazones. Esta expresión es una expresión que está ahí, que es resultado de la dureza de los corazones. Porque tienes que irte a toda la historia y a todo el contexto y te vas a topar que en alguna ocasión quisieron apedrear a Moisés. Una expresión de nuestro Señor Jesús que está allá por Mateo es un reclamo, una observación que hace el Señor Jesús y le llama a su pueblo Jerusalén, Jerusalén, o pueblo de Dios, podemos decirlo, que apedreas a tus profetas, que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. Porque era práctica, usos y costumbres. Y en algún momento Moisés hace una oración y le dice a Dios, oye, me están amenazando con apedrearme. Y entonces, bajo la presión, bajo la amenaza, bajo la consecuencia de la maldad, se dio esto. Por la dureza de los corazones, Moisés permitió. Mas al principio no fue así. En el principio no fue así. Algunas cosas que están ahí son resultado de la dureza del corazón. Y en ese sentido, qué grave que una porción de la palabra de Dios escrita esté determinada por la dureza de los corazones. Esa porción no refleja la voluntad divina de Dios, es una porción que refleja la voluntad permisiva de Dios. Si me aceptas la comparación o el ejemplo, es cuando el muchacho llega con el padre, papá, ¿me dejas? Y no, mijo. ¿Me permites? No, mijo. Oye, es que mira, es que quiero. Y viene una serie de argumentaciones. Y si no, yo como quiera, bueno, pues vete. Y ya no hay una voluntad divina, ya hay una voluntad permisiva. En la voluntad divina hay cuidado, hay seguridad. No hay peligro, no hay riesgo. En la voluntad permisiva, bueno, pues ya vas por tu propio. Y bueno, esto sucedió ahí en el Éxodo y en el Deuteronomio. Pero en nuestro tiempo, y aquí es donde quisiera yo llegar, ¿qué de nuestro tiempo, qué de lo que está ocurriendo en mi vida, o de lo que pudiera llegar a ocurrir en mi vida, pudiera ser resultado de la permisividad? Que no sea yo alguien que endurece su corazón y como resultado de la dureza de mi corazón me lleve a la permisividad de Dios. ¿Qué más pudiera estar siendo permitido en mi vida? Y si no en este momento, hacia adelante, ¿qué más pudiera ser permitido en mi vida? Si en algún momento yo voy endureciendo mi corazón, puede llevarme a la permisividad. A un camino donde pues empiezan a permitir cosas. Una permisividad que me lleva a perderme la voluntad divina de Dios. Porque la permisividad es lo que va a hacer. Dios me permite, pero ya no estoy enmarcado en su voluntad divina. Hubo un rey que Dios le dijo, sabes que ordena tu casa porque te vas a ir. Es un rey que no acepta la voluntad. Ya les he platicado acerca de eso. Y un rey que construye, que bueno, pues alguna vez he dicho, ten cuidado con lo que quieres porque puedes obtenerlo. Y no siempre lo que queremos es bueno. No siempre lo que buscamos es bueno. No soy muy del discurso de sigue tus sueños. No, espérame, depende que sueñes. Porque hay sueños que nos llevan a la destrucción. No en el momento, pero sí después. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, dice la palabra de Dios, pero su fin es camino de muerte. Normalmente lo vemos en las generaciones emergentes, en muchachos, es que están llenos de sueños y llenos de planes. ¿Y quién te dijo que los sueños y los planes? Sigue tu corazón. Mi primera recomendación para un muchacho, no le hagas caso a tu corazón. Tu corazón te engaña. Aquí viene un absurdo. Somos malísimos buenos vendedores. A ver si me logro explicar. Somos malísimos buenos vendedores. Pero algunas cosas que hemos hecho, los argumentos que nos han determinado han sido malísimos. De verdad. Si algunas cosas que hemos hecho, esa expresión que nos ha determinado, nos la dijera alguien más, no le comprábamos.
No sé, si tú vas a una agencia de autos, normalmente son buenos vendedores, y el vendedor te dijera, es que tiene, total, cómpralo, se lo merece. Te vas. El argumento de, no hombre, nadie se va a enterar. De pronto ha habido argumentos donde, yo me estoy vendiendo cosas. No hombre, nadie se va a enterar. Y así me lo vendí. Y lo hice con ese argumento. Si yo llegara a Telcel y le dijera, la señora me dijera, no, hombre, nadie se va a enterar. La vendedora me dijera, nadie se va a enterar. No, oiga, usted está loca, ya me hizo pensar y mejor me voy. Pero somos malísimos como vendedores y sin embargo nos vendemos a nosotros mismos. Por eso te digo, somos los malísimos buenos vendedores. Y eso es de cuidado. Porque en ocasiones la dureza de nuestros corazones ni siquiera tienen que ser buenos argumentos. Aquí hubo algo, la dureza de los corazones, la presión obligó a Moisés que dijera, bueno, está bien, permito cuando hay indecencia. Y abrió la puerta. Y algo ocurrió. Y pasaron los años y llegamos, ¿sabes qué? Moisés mandó que por cualquier cosa. Y te repito, no nos perdamos, olvídate, el tema de la relación es otro, no. El tema es cuánto pudiera estar ocurriendo o pudiera llegar a ocurrir en mi vida cuando endurezco mi corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7, dejo una recomendación, que allí está. Hebreos 3:7. Por lo cual, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hace una referencia a Éxodo. Si tenemos el enorme privilegio de escuchar la voz de Dios a través de profetas, de maestros, de sacerdotes, a través de buenos amigos, a través de los padres, porque normalmente por principio los padres transmiten el mensaje de Dios para los hijos. La madre transmite el mensaje de Dios para los hijos, los abuelos transmiten el mensaje de Dios para los hijos. Si tenemos el privilegio de escuchar un buen consejo, no endurezcas el corazón. Esa dureza que no permite que algo penetre. Vino una idea nueva, porque la palabra de Dios es fresca, es nueva, es no frágil, es fuerte, pero sin embargo se topa con dureza. Oye, no entró. ¿Por qué no entró? Porque endurecí mi corazón, porque no estoy permitiendo entrar, porque tiene que haber una sustitución, porque al final se trata de una sustitución. Esta es mi forma de pensar, esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy buscando, y tiene que haber una renuncia. Tengo que entrar ese nuevo pensamiento. Yo pienso en irme, yo pienso en alejarme, yo pienso en no dejar, yo pienso en no compartir, pues sí, pero tiene que haber una sustitución. Y si yo endurezco mi corazón, si yo me aferro, si yo me afano, la expresión dureza es una palabra compuesta, pero es ser obstinado. Si buscar una acepción en esa expresión es hacerte obstinado, oponerme. Y bueno, si yo me opongo a la palabra de Dios que llega a través de... Porque dejemos de lado de Dios, se va a abrir el cielo y se va a escuchar y va a hablar. Pudiera suceder, ha sucedido, pero no es la norma, no es lo que vemos cotidianamente. Pensamos en ángeles, y ángeles a veces nos lleva a pensar en personajes de luz, con alas. Sí lo hay, pero una de las acepciones de la palabra ángel es mensajero. Y dice la palabra de Dios, algunos han recibido mensajeros sin darse cuenta, algunos han recibido ángeles y han hospedado ángeles sin darse cuenta que son ángeles. Esto es, algunas personas podemos haber tenido un mensajero, porque Dios envía palabra y llega la palabra, pero endurezco mi corazón. Pues, endurezco mi corazón en cuanto a la fidelidad, endurezco mi corazón en cuanto a compartir, endurezco mi corazón en cuanto a renunciar a algo que tiene que ver con mi creencia. Pues sí, nada más que endurecer el corazón tiene consecuencias severas. Endurecer el corazón modificó la palabra de Dios. Y en esa modificación, vaya que hemos sufrido y padecido y pagado muy caro endurecimiento del corazón. Te repito, el tema no es ese, el tema no va por ahí, porque no, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En ese sentido, ahora conozco, ahora tengo una relación, ahora construyo mi vida, ahora inicio mi vida buscando su dirección y su propósito. Muy bien, si busca la dirección y el propósito, Dios va a hablar, el mensaje va a llegar, pero cuando llegue el mensaje, no endurezcas el corazón, no seas obstinado. No te mantengas firmemente en una idea solamente porque es tu idea. No es asunto de competencia, no es quién va a ganar, tú o yo.
opiniones de pronto poco acertadas, corazones duros que amenazaron con apedrear, corazones duros que apedrearon. Hay otra expresión ahí, también en Deuteronomio. Si alguno tiene un hijo rebelde, tome a su hijo rebelde, llévelo a las puertas de la ciudad y dígale a los ancianos: he aquí mi hijo rebelde y no entiende, y apedréenlo hasta que muera. Ay, espérame, ¿cómo es posible que eso llegue a la Biblia? ¿En qué momento Dios le dijo a Moisés: ahí te va, anótale, el 9, allá, no tendrás, ok, el 10, honra a tu padre, muy bien, ahí te va el 11, si alguno tiene un hijo rebelde, lo saca y lo apedrean? Lo siento, no hay forma ahorita de que me convenzan de que Dios inspiró a Moisés para eso, que Dios le dictó eso a Moisés. No el Dios que yo conozco, no un Dios que dice: no seas vencido de lo malo, no un Dios que dice: vence con el bien el mal, no un Dios que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el Dios que yo conozco, es el que he experimentado, no un Dios que quiere resolver las cosas a pedradas. El pueblo quiere resolver las cosas a pedradas, se les acabó la imaginación y recurre a la violencia. Y sí, somos una cultura que tiene sobrevalorada la violencia. Hay un tema complicado ahí. Somos una cultura que se agradece a mi mamá que si no me hubiera pegado estaría yo mal. Pues a lo mejor si no te hubiera pegado estarías mejor, pero no, todavía no nos atrevemos a decir eso. No nos atrevemos a decir eso. Entiendo, hay que tener cuidado y honrar a los padres y no nos toca juzgar, pero sí nos toca a nosotros no repetir patrones de violencia. Si nos toca a nosotros no amenazar, y a lo mejor no amenazamos con apedrear al sacerdote, yo creo, pero me voy a otro, es lo mismo. Si no es aquí, es allá. No sé qué va a pasar el día que los sacerdotes no nos reciban, a los pastores no nos reciban y digan: no vais a su iglesia. Si alguno de los amigos de mis hijos llegara a mi casa y entrara: ya no me gustó lo que me dijo mi papá, me dijo que me levantara temprano, me vengo a vivir a su casa. No, señor, su papá le dijo: estuvo bien, vais a su casa. Vamos a ver qué sucede. Si no es por causa de violencia, si no es por causa de indecencia, ¿no? Te repito, la dureza de los corazones nos lleva a que se modifique, se altere, se adultere la palabra de Dios. Tan simple como eso. Y perdernos la voluntad divina de Dios y conducirnos en la voluntad permisiva de Dios nos expone y nos arriesga. No, el tema no es la carta de repudio. El tema es la dureza de los corazones, que lamentablemente pone a los mensajeros de Dios en la posición de tener que, pues bueno, está bien, no es el 10, no es el 10%, está bueno, no vamos a pelear, vamos a dejarle un día de salario al año. ¿Les gusta? Ya está, les gusta, está bien. Y lo digo con respeto, pero lo he escuchado. Ya, un día. ¿Están contentos? Están contentos. Ya me quité de broncas allá. Encárguense ustedes con Dios, encuéntrense con Dios. Yo no me voy a meter en problemas. Sí, la dureza de los corazones pone a los mensajeros en la posición de modificar, por no decir adulterar, la palabra de Dios. Porque Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. No para nosotros. Ahí está, ocurrió. No lo puedo quitar porque la palabra dice que no le quite, y no le quiero quitar Deuteronomio capítulo 24, no se lo voy a quitar, pero sí voy a entender que llegó ahí por la dureza de los corazones. Pero si hay corazones que no son duros, si hay corazones sensibles, si hay corazones que están buscando, ahora, si ahora está en Cristo, antes no, pero ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en esa nueva criatura que soy, no endurezco mi corazón, no soy una criatura que nació con un corazón duro. Una criatura que tiene un corazón dispuesto a que continúe llegando el mensaje de Dios, a que continúe llegando la disciplina de Dios, la orientación de Dios, que me lleve a no perderme su voluntad. Señor, lo que me digas, hágase tu voluntad. Así termina el Padre Nuestro. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque no voy a endurecer un corazón. Y en ese sentido, bueno, pues cosas buenas habrán de suceder. Dios siempre tiene cosas buenas para darnos, pero solo a corazones que no se han endurecido y que viven en la realidad
de adulterar, de manipular, de suavizar, de minimizar la palabra de Dios y que terminan diciendo Moisés mandó. No, Moisés nunca mandó. En el principio no fue así. En el principio se habló de amar, de perdonar, de respetar, de sufrir el agravio, de compartir, de dar, de entregarse. Eso se habló en el principio. Después, yo no encuentro apedrear en Génesis. No, en los primeros no encuentro apedrear. Oye, ¿en qué momento pasamos de ama, perdona, respeta, apedrea? Sí. Ahí está. Se los dejo para reflexión. Entiendo que esto ocupa mucho antecedente, pero que no haya corazones duros. Y si no tenemos corazones duros, muchas cosas van a pasar. Y hacia nuestros hijos, nuestros nietos, y una casa que estemos construyendo, que aprendan nuestros hijos a no endurecer un corazón. A que la palabra de Dios no se quede afuera del corazón, porque no encontró cabida.